¿Usted cree que el infierno sea real? Hermanos, un lugar de tormento, un lugar por la eternidad. Bueno, como decía la semana pasada, hay muchas personas, mucha gente, especialmente de la línea más filosófica, que no creen en el infierno, que no creen en un infierno literal, en un infierno por la eternidad. Varias sectas lo niegan rotundamente, dicen que no es posible que pueda haber un infierno eterno porque no es compatible con un Dios de amor. Pero la palabra de Dios es la verdad. Amén, hermanos. Así es que abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 25, verso 40 al 41. Mateo 25, verso 40 y 41 dice: respondiendo el rey, les dirá: lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. A ver, hermanos, el tema en esta mañana es el destino del rebelde. Ese es el tema en esta mañana, el destino del rebelde. Oremos. Padre, gracias te damos. Después de haber tomado la cena, Señor, contigo, en espíritu contigo, Señor, te damos gracias por la eterna bendición que nos has dado. En esta mañana también te pedimos, bendigas tu palabra en nuestros corazones, Señor amado. Danos la fuerza, el ánimo, Señor, y el entendimiento adecuado para poder recibir tu bendita palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, y nos enseñes en ella, Señor, tu verdad, para que temamos, Señor, y también para que te honremos, y para que vivamos agradecidos contigo. Gloria a Dios. Toma ese asiento, mi hermano. Vamos a ver el tema en esta mañana, el destino del rebelde. Y me gustaría enseñanza, ¿qué es lo que significa la rebeldía? ¿Qué es lo que significa la rebeldía? ¿Y qué es la clase de rebeldía que se comete y que se hace muchas veces en el corazón de la gente? Vemos, hermano, ¿verdad?, que Jesús con frío, me cobijaste. Y vemos cómo el Señor, hermano, le enseña a los oyentes que estaban en ese momento con él lo que un discípulo de él debe de hacer. Porque nosotros hacemos algo en beneficio a la humanidad, en realidad estamos haciendo para la gloria del Señor. Visitar al enfermo es visitar a Cristo. Cubrir al desnudo es cubrir a Cristo. Darle alojamiento al forastero es alojar a Cristo. Darle comida al hambriento y agua al sediento es darle a Cristo. Hay un dicho por ahí que yo a veces no estoy muy de acuerdo con él, pero en cierta manera tiene cierta razón. Hace el bien sin mirar a quién. ¿Lo ha oído, hermano? Haz el bien porque es parte del carácter tuyo como hijo de Dios, no tanto a quién lo haces. ¿Cuántos dicen amén? Haz el bien, pero quiero que entienda que en realidad, hermano, estas no son las condiciones para ser salvo. Yo quiero que usted entienda eso, porque hay gente que dice: pues si es de hacer eso, pues entonces para mí es fácil, yo lo hago y el Señor me va a dar vida eterna. En realidad no es lo que Jesús estaba diciendo. No es: haz esto para que entres a la vida eterna. Él no estaba enseñando eso, no estaba enseñando ninguna salvación por obras.
Efesios 2:10, lo leo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dijo el Señor. Pero en realidad, hermano, Jesús no está diciendo que hagamos buenas obras para ir a la vida eterna, no. Simple y sencillamente nos está diciendo que nosotros como hijos de Dios hacemos buenas obras porque ya fuimos o ya somos salvos. Hacemos lo bueno porque Dios es el reflejo de la obra de Cristo. ¿Sí? Aunque quiero decirles, y les he dicho en otras ocasiones, que hay impíos, personas que no conocen a Cristo, que son y hacen mejores obras que muchos cristianos. Pero eso no salva a nadie. No salva a nadie. El carácter mío debe ser un carácter que refleje, hermano, a la persona de Cristo. Punto número 1. Quiero tomar un poquito de esto. Número 1. Pero el infierno es para quienes no hacen buenas obras. En otras palabras, ¿las malas obras te llevan al infierno? Déjame decir una cosa, iglesia. Si las malas obras llevaran al infierno, yo creo que todos, incluido la iglesia, estuvieran en el infierno. Porque todos hacemos algo malo en nuestras vidas, ¿no, hermanos? Todos hacemos algo malo. Pero, vuelvo a decir, si fuera por las buenas obras, pues entonces, ¿para qué necesitamos a Cristo? Entonces, eso ha confundido a personas que dicen, bueno, entonces si yo le doy esto, si le doy a que no tenga abrigo, pues ya me gané el cielo. Que de hecho no es lo que estoy haciendo buenas obras, heredará la vida eterna. Pero las malas obras no. Fíjese, es guachicolero, es asaltante, es traficante, pero como es mi primo, no, él está haciendo eso para vivir, él es su trabajo honestamente y no hay nada malo. Pero que un cristiano diga una mentira y que lo cachen en esa mentira es el final del mundo, ¿no, hermanos? ¿Qué es lo que suena? A ver, ¿es esto? ¿Será esto? A ver, déjame usar el otro micrófono para no, porque no. ¿Ahora sí me escuchan? Ok. Ya vamos a quemar todo este sistema, ¿ven, hermanos? Entonces, es dependiendo a quién estamos juzgando. Si el cristiano dice una mentira, mira, y es cristiano, ¿no dicen eso? Y mira, y va a la iglesia, ¿verdad? Pero el primo guachicolero, asaltante, traficante, matón, no, es mi primo, pues es que de algo tenemos que vivir aquí. Eso es la hipocresía del mundo, hermanos. Por eso los cristianos, bueno, dice la Biblia que los mentirosos no eran al reino de los cielos, ¿verdad? Pero a veces los cristianos mienten, han mentido. Ahora, el problema es que esas malas obras los llevará a la condenación. Mire, le vuelvo a decir, ni las buenas obras, ni las malas obras. Hay gente en el infierno que se la pasó haciendo muchas buenas obras. Y hay gente en el cielo que quizás no hizo ni una buena obra. Pero ¿qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? La fe en Cristo Jesús. Eso es lo que marca la diferencia. Continúa adelante. Servir a la iglesia es servir a Cristo. Servir a la iglesia es servir a Cristo. Dice el verso 40, continúa leyendo. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién? ¿Qué dice? A mí lo hiciste.
Todo el beneficio que nosotros hacemos en favor de nuestros hermanos en Cristo, lo hacemos directamente a Cristo Jesús. La Biblia nos enseña claramente que si vamos a hacer un bien, hagámoslo primeramente a la familia de la fe. Yo no puedo llevarle comida a los niños hambrientos de Tijuana cuando los hijos míos están muriendo de hambre. Ni puedo llevarles chamarras allá cuando mis hijos aquí están pasando frío. ¿Me explico, iglesia? Primero tu familia. Ese es el patrón que Dios ha establecido. Ese es el patrón que Dios ha puesto. En la iglesia es lo mismo. Cuando yo hago un favor, cuando yo obro en favor de la iglesia, en realidad estoy haciéndolo para la gloria de Cristo. Todo lo que hagas a uno de estos pequeñitos, lo están haciendo a mí, dijo el Señor. Ahí en el verso 40. Lo están haciendo a mí. Continúa adelante. Yo sirvo a Cristo a través de la iglesia local. Esa es otra verdad. Estamos hablando acerca de entender que no es las buenas obras, pero las buenas obras tienen un motivo y tienen una motivación. Las buenas obras no salvan, las malas obras no condenan, pero ambas tienen una motivación, tiene que haber un motivo. Servir a Cristo, perdón, a la iglesia, servir a Cristo, dice el verso, servir a Cristo, yo sirvo a Cristo, yo sirvo a Cristo a través de la iglesia local. Dice Colosenses 3:23, todo lo que hagan, hacerlo de corazón, ¿como para quién, hermanos? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven, ¿sí? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Todo lo que hagamos, dijo Pablo, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. ¿Por qué? Porque servir a Cristo, yo quiero servir a Cristo, yo quiero servir a mi Señor. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de servir a mis hermanos, a través de servir a mi prójimo. Eso es servir a Cristo, eso es hacer el bien. Cuando usted sabe que su vecino tiene necesidad de algo, que no sé, que quizás no tiene para un galón de leche, usted sabe, se entera, usted va y compra un galón y se lo regala, le compra, no sé, comida. ¿Sabes qué? Mira, tengo 3 chamarras, te voy a regalar una. Tengo mis niños, ya no necesitan esta ropa, te la voy a regalar porque veo que estás pasando necesidad. Cuando usted hace un bien a su prójimo, a sus hermanos, debe ser una cosa, hermano, usted está sirviendo a Cristo. El punto aquí es que el cristiano debe de estar siempre, hermano, atento a hacer la voluntad de Dios en todo momento. En todo momento, en toda ocasión, el cristiano debe ser, no creyendo porque que eso lo llevará a la vida eterna, sino creyendo que Cristo ha hecho la buena obra en su corazón y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Él. Así es que cuando yo le hago un bien a alguien, tengo la oportunidad de decirle, esto es la mano de Dios para tu vida. Es la bendición de Dios para tu vida. Dios te bendiga. Esta es la bendición del Señor a tu corazón, a tu persona. Entonces la persona tiene que entender que todo lo bueno que llega a su vida tiene y proviene de Dios, el Dios de los cielos. Continúa adelante. Pero no es las obras lo que salva, sino la fe. Porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible, hermano, agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora la pregunta es, hermano, y entramos ahí en una pregunta. ¿Por qué el rey maldijo a aquellos, hermano, que no hicieron buenas obras? ¿Por qué los maldijo? ¿Por qué les dijo malditos? ¿Porque me vieron hambriento y no me dieron de comer? ¿Me vieron sediento y no me dieron de beber? ¿Me vieron desnudo y no me cubrieron? Estuve enfermo, estuve en la cárcel, no me visitaron. Malditos son. ¿Por qué? ¿Por qué los maldijo? ¿Por qué el Señor lanzó una maldición? Pero no solamente una maldición, sino que los puso en una condenación eterna. ¡Qué tremendo! Entonces, pensemos por un segundo. Entonces quiere decir que si yo no hago
una buena obra o yo no hago buenas obras, ¿qué? ¿Me voy a ir al infierno? Escúcheme. La falta de buenas obras en la vida del cristiano, la falta de una buena vida, de ser una buena persona en Cristo Jesús, es realmente una falta de fe. Es una falta de una fe genuina en la vida de la persona. En otras palabras, una persona no actúa como cristiano. ¿Sabes por qué no actúa como cristiano? Porque no lo es. ¿Sabes por qué no obra como un cristiano? Porque no lo es. ¿Por qué no tengo el poder de testificar a mis vecinos como cristiano? Porque no lo soy. Esa es la razón verdadera. Entonces la maldición no viene porque no hayas hecho buenas obras. Porque ves una cosa, ¿a poco no en cada esquina usted se encuentra una oportunidad para hacer una buena obra? ¿No en cada esquina hay una persona con un letrerito que tiene hambre? ¿No dice eso? Otro que tiene sed, o otro que tiene una familia grande que mantener. Ahí hay buenas oportunidades para hacer buenas obras si usted quiere. Y entonces usted dice, me acuerdo del el mensaje que dijo el pastor, que malditos los que no hicieron buenas obras. Aquí está mi moneda, hombre, quien seas, y ya me estoy ganando el cielo. No es así. No es así. No son las buenas obras lo que te vaya a llevar a la vida eterna. Es la falta de fe en tu corazón. Y quiero que entienda esto, hermano. Y quiero que lo entienda, aunque yo sé que no lo va a entender. Quiero que lo entienda, pero yo sé que no lo va a entender. Porque si no has recibido la fe de Dios, simplemente no entiendes lo que te estoy diciendo. Es así sencillo, hermano. Después de tanto entenderlo, si usted no lo entiende es porque hace falta una comprensión del Espíritu de Dios en su vida, porque el Espíritu de Dios es quien lo guía a toda ¿qué? Toda verdad. Así de sencillo. Entonces, yo antes, muchos años antes atrás, decía, pero ¿por qué la gente no me entiende? ¿Por qué la gente no entiende? ¿Por qué no pueden entender? Bueno, porque hace falta el Espíritu de Dios en la vida de la persona para que entienda una verdad establecida por Dios. Ok, vamos adelante. Punto número 2. El infierno es para los rebeldes, hermanos. El infierno es para los rebeldes. Ahora, ¿por qué para los rebeldes? Porque tiene una significancia muy interesante en referencia a todo. Porque debes de una cosa, dice la Biblia claramente que ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los idólatras heredarán el reino de los cielos, ¿sí o no, hermanos? Ni los afeminados, ni los que se echan con varón, no heredarán el reino de los cielos, dice la Biblia. Pero todos esos pecados son parte de un pecado particular y singular en la vida y en el corazón de la gente. ¿Y cuál es? La rebeldía. Yo le explico por qué. ¿Por qué es tan seria la rebeldía, hermanos? ¿Y por qué es condenada por Dios? ¿Por qué Dios, hermano, condena la rebeldía como algo, o puede decirse como el pecado más grosero que el humano pueda cometer contra él? ¿Por qué? ¿Se recuerda que en una ocasión Jesús dijo, todo pecado, toda ofensa que hagan contra el Hijo del Hombre les será perdonada? Ahí estaba incluyendo todos los pecados habidos y por haber, todos. Pero encontramos que hay algo de lo cual Dios no perdona. Hay algo de lo cual Dios no perdona, y es la rebeldía. Quiero que entienda que si hay un pecado grave que el ser humano comete, es la rebeldía. De hecho, ahí mismo Jesús dijo, pero todo pecado que se haga en contra del Espíritu Santo no será perdonado ni en esta tierra, ni en esta vida, ni en la venidera. ¿Por qué? Porque el oponerse a la verdad del Espíritu de Dios es oponerse en rebeldía a esa verdad. Así es que cuando una persona escucha el Evangelio y dice, yo no creo, o no me importa, o no me interesa, ¿sabe qué es lo que está haciendo esa persona? Se está rebelando a esa verdad.
Entonces esa persona, cuando se revela esa verdad, simple y sencillamente por eso está cometiendo un pecado imperdonable. Y ese pecado, en lo personal, yo siempre he enseñado que los cristianos no lo pueden cometer. Los verdaderos hijos de Dios, porque hoy en día las iglesias están todas revueltas, ¿sí o no? Ovejas y cabras, ¿sí o no, hermanos? ¿Está de acuerdo conmigo? Ovejas y cabras están metidas dentro de las iglesias. Entonces la gente dice, no, pero yo, ¿por qué tengo que creer eso? ¿Yo por qué tengo que aceptar eso? Bueno, no, nadie te está poniendo una pistola para que lo aceptes. Es simplemente una verdad establecida por Dios. La crees, la tomas, la aceptas o simplemente la rechazas. Es así de sencillo. No hay mucha ecuación en esto. Entonces vemos, hermano. Y le hago otra pregunta. ¿Usted cree que hay autoridades puestas por Dios en la tierra? Hermanos, ahí va otra vez. ¿Usted cree que toda autoridad sobre la tierra ha sido puesta por Dios? La autoridad del Padre está respaldada por Dios. Ahí va otra vez para que la dijeran despacito. La autoridad del Padre, del varón, está respaldada por Dios. La autoridad de un policía está respaldada por Dios. La autoridad de un presidente malo o bueno está respaldado por Dios. Son autoridades. La autoridad de un pastor, de un ministro, está respaldada por Dios. ¿Sí me explico? Y me especifico, un ministro, un pastor, no un sacerdote. Los sacerdotes no tienen autoridad. Ellos, la única autoridad que tienen es la del Papa. Pero el Papa no lo respalda a Dios por sus obras, sus acciones. Pero déjame decir una cosa, ¿por qué un ministro está respaldado por Dios? Porque han sido puestos por Dios, son llamados por Dios y establecidos por Dios. Ese es el patrón de Dios. Cuando ha habido consensos, a mí me ha tocado estar en consensos, a mí me han llamado, pastor, vamos a ordenar a un ministro, ¿puedes acompañarnos a nosotros? Claro que sí, nos sentamos, habemos 6, 7 pastores ya ordenados y hacemos una evaluación con el hermano candidato, le hacemos preguntas, llegamos al fondo de todo, que en la doctrina, lógicamente en doctrinas centrales, fundamentales, ¿crees esto? Sí, yo lo creo. Bueno, entonces todos oramos por él. En este momento, ¿verdad? Nosotros reconocemos que eres un pastor ordenado. Es así el consenso como se hace después de pasar esa clase de evaluaciones. No, por eso hay iglesias donde cualquier rebeldito, ¿verdad? Se levanta y agarra un grupito y se hace su propia iglesia, ¿sí o no, hermano? Esas son rebeldías que se hacen. ¿Y quién lo aprobó? Nadie, pero a mí Dios me llamó. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Eso no existe en la Biblia. La Biblia nos enseña, hermano, que debe de haber un consenso para una ordenación de las personas. Ese es otro tema, pero lo que quiero establecer con esto, y quiero que entienda esto, y yo sé, porque los conozco, hermano, y no solamente ustedes, a los hermanos que también me van a ver mañana y me van a escuchar durante esta semana, y hay personas que a veces los escucho que dicen, yo no me someto a ningún hombre, para mí solamente Cristo. Y yo, bueno, vamos a ver si eso es cierto, pero déjame decir una cosa. Entiendo lo delicado del tema, lo entiendo. Pero pues como yo estoy acostumbrado a torear toros en esta vida, hermano, así es que sea como sea, amén. Estoy acostumbrado. Vamos al punto. Continúa adelante. La rebeldía, aquí está un punto muy importante y comienzo con esto. La rebeldía es parte del carácter de Satanás, hermanos. Ahí es donde empieza el problema. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿Lo está leyendo conmigo? Al fuego eterno. ¿Preparado para quién, hermanos? La pregunta es: ¿por qué para el diablo y sus ángeles? ¿Por qué para él? Dijo uno de los decanos de la iglesia del seminario bautista, Hershael York. Yo no sé si lo tiene ahí en sus notas. Fíjate lo que escribe, eso me impactó. Dijo: el infierno es dándole a los pecadores lo que siempre han anhelado: una vida sin Dios. ¿Verdad que el pecador no quiere a Dios? Hermanos, el pecador no quiere a Dios. El pecador aborrece a Dios, es enemigo de Dios. Son enemigos de Dios, ser enemigos de Cristo, son enemigos de la verdad, son enemigos de Él. Entonces, por lo tanto, el infierno es
el recibir lo que ellos han querido siempre, una eternidad sin Dios. Y eso es una verdad profunda e impactante. En realidad se lo digo, cuando yo lo leí, dije, es una enorme verdad. ¿No quieres a Dios? No quiero a Dios. No quiero a Dios en mi vida. No quiero a Dios en mi matrimonio. No quiero a Dios en mi familia. No quiero a Dios en mi entorno. Yo quiero vivir como quiera. ¿Ok? Entonces vas a recibir una eternidad sin Dios. Eso es el infierno. Continúa adelante. ¿Qué fue lo que desterró al diablo del cielo? ¿Ha leído eso? ¿Qué fue? A ver, fuerte. ¿Qué fue? La rebeldía. ¿Cuál fue el primer pecado que se cometió en el cielo? ¿Fue el robo? La rebeldía. Note eso, la rebeldía. Por eso, el primer encuentro de Dios, y al parecer lo que más aborrece, es que su creación, porque somos creación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Somos creación, somos polvo. Tú eres polvo, no eres nada, no eres nada. Quiero que entiendan, no eres nada, no, yo no soy nada, somos polvo. No hay otra cosa más aberrante que su creación se le revele. Según Ezequiel 28 nos enseña y nos da un recuento de cómo Dios creó a Satanás. Tú, querubín protector, que estabas ahí en la plenitud de Dios, tenías acceso al trono de Dios. Tú, que fuiste creado con toda clase de piedra preciosa, que se tocó toda clase de instrumento en tu creación. Tú, que eras hermoso. Tú, que eras el sello de la perfección. Tú. Pero hasta que se halló en ti maldad y te rebelaste contra el Dios de los cielos. Y dice Dios en palabras del Señor: yo te tiré al suelo y te convertí en ceniza. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios hizo eso con el diablo? Porque el diablo es nada al Creador, nada. Póngase a pensar, si ese sello de perfección es nada, ¿qué somos nosotros que somos pecadores civiles? Eso es algo que tú te lo tienes que quitar de la cabeza. Tienes que quitarte que eres algo. No somos nada. Los psiquiatras te dicen: tú ámate a ti mismo. ¿Sabes quién te dice ámate a ti mismo? El diablo. Es el diablo que te dice ámate a ti mismo. Tú eres muy valioso. Tú eres la princesita del rey. ¿Sí o no, hermanos? Tú eres el hijo, el campeoncito del Señor. No es cierto. Esas son palabras del diablo. Esa rebeldía, la rebeldía del diablo lo hizo perder ese privilegio, lo más alto, y fue derrumbado hasta el suelo. Por eso es imperdonable ese pecado, porque hermano, déjeme decir una cosa: si usted tiene un perro rebelde, ¿qué hace con él? A ver, que usted tuviera un can, que usted llega y lo muerde. Que usted, a ver, ven para acá, Firula, te voy a dar de comer. Usted le está echando y el perro le muerde la mano. ¿Qué hace usted con ese can? Le saca una foto y le hace un cuadro ahí en la pared. Mira mi perro. ¿Qué hace con él, hermano? Lo regala, dice, se lo doy a alguien más. Es una cosa. ¿Sí o no? Es una grande ofensa que algo inferior se revele a algo superior. Hermanos, es una grande ofensa que algo inferior se revele a algo superior. Cuando el diablo se reveló a Satanás, cuando el diablo se reveló a Dios, hermano, cuando Satanás se reveló a Dios, o sea, fue grande la ofensa del Señor. Fue enorme, al grado tal que dijo: pero ¿quién te crees tú? Yo te hice, yo te creé, yo te formé. ¿Quién eres tú como para revelarte a mí? Y lo convierte en polvo, lo convierte en ceniza, lo destierra,
lo desaloja, lo lanza fuera. Y entonces el Señor ahí mismo en ese capítulo de 28 de Isaías dice: y puse en tu corazón sentimientos que hicieron arderte más. En otras palabras, la envidia y la rebeldía del diablo, haga de cuenta que el Señor le subió ¿ha visto cuando está la llama de la estufa? Que está bajita y que le sube, ¿verdad? ¿Ha visto eso? Es lo que hizo el Señor. Se la subió más para que todo eso que había en su ser lo consumiera. Quiero que piense en esa escena: Señor, ten misericordia de mí, porque si ese sello de perfección se reveló contra ti, Señor, yo que soy polvo, no quiero caer en semejante aberración ante ti. Vamos a ver efectos de esa rebeldía, hermano, que llevan al infierno. En primer lugar dice, tomando el verso 41, dice: apartaos de mí, apartaos de mí. El Señor está dando una separación eterna. Apartaos de mí, porque en realidad Dios nunca ha querido, el Señor nunca ha querido tener ninguna relación con los que se rebelan contra Él. Nunca, hermano. Nunca. Al parecer por lo que veo, que Dios no lo soporta. Creo que eso es algo muchas veces natural en nosotros como humanos. ¿Qué hace cuando usted encuentra una persona que no soporta, hermanos? ¿No nos apartamos? Hermanos, nos apartamos. ¿Por qué los matrimonios se rompen? Porque no se soportan, no llegan a acuerdos, no llegan a una vida sensata y no se soportan y se separan. Es lo mismo que dice el Señor aquí: apartaos de mí. O sea, no te soporto. No soporto a los que se rebelan contra mí. No soporto al diablo, no tiene por qué soportar a nadie. Apartaos de mí. De todas maneras, siempre el ser humano ha querido vivir lejos de Dios. ¿Eso quiere? Eso le da el Señor. Pregunto, ¿no estamos llamando al impío a que se arrepienta constantemente? ¿No le estamos diciendo a todo el mundo: ven, ríndete al Señor? ¿No estamos haciendo eso constantemente? No tengo tiempo, no quiero, ahorita no deseo yo eso. Cuando nazca en mí, dicen ellos. No, eso es solamente la cubierta que está escondiendo la enorme rebeldía que hay en sus corazones. Entonces el Señor dice: separaos de mí, apártense de mí. Apártense de mí a una separación eterna. Apartados de mí. Punto número 2. Les dice el Señor: malditos. Malditos. ¿Por qué malditos? Lo que maldice es la rebeldía, porque es semejante a la hechicería, hermanos. Es semejante a la hechicería. Dice 1 Samuel 15:23. Porque como pecado, léalo conmigo, ¿qué dice? Porque como pecado ¿sí lo tiene, hermanos? Usted se pone a pensar, cuando una persona se revela en contra de Dios, esa persona está practicando adivinación, idolatría. Lo vuelvo a leer: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos a idolatría la obstinación. La rebeldía contra la verdad y contra el evangelio de Cristo es un pecado que maldice, porque se convierte en un pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, el cual es imperdonable. ¿Quién es el que habla la verdad? Sino el Espíritu de Dios, ¿no, hermanos? ¿No es el Espíritu de Dios quien te usa a ti para llevar una verdad? Entonces, cuando tú hablas la verdad del evangelio, es el Espíritu Santo que está usándote a ti para llevar una verdad. Cuando esa persona dice: no quiero saber ni de tu evangelio, ni de tu Biblia, ni de tu Cristo, ni nada de eso, esa persona está básicamente cometiendo un pecado de adivinación, de hechicería delante de Dios. Pecado grave. Por eso muchas veces dice la Escritura, hermano, que cuando la persona se rebela contra Dios, Dios endurece más su pecado.
Dice, hay otra porción de la Escritura que dice que Dios, hermano, cauteriza la conciencia. La palabra cauterizar es lo que se usa en la soldadura. Cuando se soldan dos metales, se pegan dos metales y se soldan, en realidad los metales se derriten porque se calientan a un grado tal que los metales se derriten y se pegan. Por eso cuando se solda algo no se puede romper. Eso es la palabra cauterizar. Se derrite el pensamiento y se cauteriza en una forma diferente. Cuando una persona se revela a la verdad de Dios, a la verdad del Espíritu Santo, su conciencia se cauteriza. Y quiero que sepa, hermano soldador, cuando algo se cauteriza, en realidad ya hay muy poco que hacer por esa soldadura. Muy poco. Básicamente nada, hermanos. Eso es terrible. Por eso el Señor le dice malditos. Porque ¿qué otra palabra más les puede decir? O sea, malditos, o sea, ya han quedado y quedan malditos por la eternidad, maldecidos por la eternidad. Hermano, cuando Dios desterró a Satanás, ¿lo desterró para siempre? Lo maldijo para la eternidad. La condenación de Dios es eterna. La maldición de Dios es eterna, por la eternidad. Por eso le dice el Señor, malditos. En otras palabras, ustedes ya no hay ninguna solución. Eso es terrible, terrible. Tercero, dice malditos. Y fíjense cómo dice, al fuego eterno. Ahora van al fuego eterno. El castigo es eterno porque el castigo es eterno. Aquí quiero contestar una pregunta. Si usted ha preguntado, a ver, espere, pastor, pero entonces, ¿a poco si yo pego contra Dios, me va a mandar por la eternidad al infierno? Si mi pecado no es tan grave como para que me mande al infierno por la eternidad. Entonces el catolicismo se inventó lo que se conoce el purgatorio, ¿verdad? ¿Verdad? Del purgatorio te sacan con unas cuantas misas, ¿no? ¿Qué convenienciero, ¿no? Hermanos, qué conveniente, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí entonces? Vamos a darle, como decimos, vamos a darle bola a la hilacha. Vamos a emborrachar, a vivir la vida como sea. Y al cabo, hermanos, nada más asegurémonos de dejarle a alguien un buen dinerito para que pague unas misas y nos saque del purgatorio, ¿sí o no? ¡Qué conveniente! Pero no dice eso la Biblia. Ahí dice el Señor, malditos al fuego eterno. Regresa, hermano, por favor. Malditos al fuego eterno. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Fíjense cómo el Señor los maldice al fuego eterno. La pregunta es, pues usted decía, ¿no puede Dios mandarme a la eternidad un castigo eterno porque mi pecado no vale tanto castigo? Escúcheme, espero que se le caiga. A ver, hermanos, por favor, no sé dónde has perdido, ¿verdad? No, ¿dónde está el pasaje, hermano? A ver, 41. Verso 41. Fíjese, Isaías. ¿Sí les dije la respuesta? ¿No se las dije? El castigo es eterno porque la maldad es eterna. La maldad es eterna. Muchos filósofos a través del tiempo no han podido concebir cómo es que pueden pasar en la eternidad castigados si solamente pasaron 80, 90 años de pecadores. ¿Cómo es posible que por 80, 90 años de pecadores Dios los mande a la eternidad? Pregunto, escúcheme. Eso suena como injusto, ¿verdad? ¿Verdad? A la mente nuestra pudiera decir, pero eso se me hace un poco injusto. Porque ¿cómo por 80, 90 años de yo ser un pecador empedernido, matón, asesino, violador,
Dios me vaya a mandar al infierno por la eternidad. Pero es una cosa, el asunto está en que la maldad es eterna. La maldad no cambia. Isaías 66:24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y Mateo 3:12 dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego. ¿Qué? Que nunca se apagará. Malditos al fuego eterno, porque la maldad no cambia. Escúcheme, hermanos. A ver, escúcheme. ¿Hace cuánto usted más o menos piensa que Dios desterró al diablo del cielo? No conteste, porque en realidad no sabemos. Pero déjeme decir una cosa, escúcheme eso. Después de que, porque el diablo estuvo en un lugar que nosotros nunca hemos estado. Nosotros nunca hemos estado en el cielo junto a Dios, ¿verdad que no, hermanos? El diablo sí. El diablo disfrutó todo lo hermoso y maravilloso de Dios al lado de su presencia. ¿Qué hizo? El diablo se rebeló. Cuando se rebeló, quiere decir que la maldad llegó a su persona. Él fue el creador de la maldad, fue desterrado. Escúcheme, si vamos ahorita 6,000 años desde el principio de la creación hasta ahorita, y el diablo en ese tiempo, quiere decir que durante estos 6,000 años, hermano, pregunto, ¿el diablo ha mejorado en algo? ¿Se ha hecho bueno en algo? Pregunto, ¿no se ha hecho peor? ¿No se ha hecho peor? ¿No ha producido más homosexuales? Hermanos, no, que tienen miedo, ¿verdad? No, es que no digo. ¿No ha producido más maldad? ¿Se les ha ingeniado para que el hombre se haga más maldoso? ¿Se recuerdan hace 20 años, 30 años, 30 años atrás, hermano? Escúcheme. ¿Cuándo usted escuchaba en México que aparecieran 5 cadáveres descuartizados? A alguien lo mataban con un balazo, ay, nos escandalizábamos, ¿sí o no? Pero hoy en día en nuestros países, 5 o 6 descuartizados, 20 muertos, entran a un bar y matan 50. Pues ya es el pan diario aquí en nuestros países. Pero eso es la maldad, el homosexualismo, el narcotráfico, la violencia, la maldad. Pregunto, ¿el diablo ha mejorado? ¿Sabe por qué no ha mejorado? Porque la maldad que comenzó en él va a estar en él para siempre. Para siempre. Por eso el diablo fue lanzado al infierno, porque la maldad en él no cambia. Cuarto, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es la paga por la asociación con el enemigo de Dios. Ahí está otro problema, hermanos. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Usted sabe que el diablo en su rebeldía es engañoso, hermanos? ¿Usted nota que un rebelde nunca anda solo? Siempre anda buscando a otros igual que él. ¿Se fija eso? Un rebelde engaña a otros rebeldes y los arrastra. ¿Usted se fija, por ejemplo, los eventos que sucedieron cuando Dios castigaba a Israel? No era un solo hombre, era uno que engañaba a otros y se rebelaban contra Dios. Siempre había sido eso. El rebelde nunca quiere estar solo. Acompáñame en mi rebeldía. ¿Qué intentaba el diablo con la tercera parte de los ángeles? ¿Qué intentaba? ¿Dar un golpe de estado?
¿Qué intentaba el diablo después de haber engañado, hermano, a la tercera parte de ángeles? ¿Qué intentaba él? ¿Tomar el trono de Dios a la fuerza? ¿Rebelarse ante el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, como nada? ¿Qué intentaba? Siempre el rebelde engaña, pervierte, arrastra. El infierno es para el diablo rebelde, para los ángeles rebeldes y para los humanos rebeldes. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma naturaleza. Todos en ellos hay la misma naturaleza. Dice Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean ¿qué? Para sí mismos. Para el diablo y sus ángeles. Y el diablo ha arrastrado mucha humanidad con él. Mucha humanidad que se rebelan al Evangelio, que se rebelan a Cristo, que se rebelan al Señor. Hay una rebeldía atroz en contra del Señor, de su autoridad, de su poder. Hay una rebeldía porque es la obra de Satanás. El diablo no ha parado. El diablo, cuando fue desterrado del cielo, inmediatamente cuando llegó a la tierra comenzó. Fíjese, cuando Adán y Eva fueron creados, Adán y Eva tuvieron hijos, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo con los hijos? Porque Dios no va a dejar estos en paz. Hermano, no lo va a hacer ni con los hijos, lo va a hacer con los nietos. No. En cuanto llegó a la tierra, el diablo empezó inmediatamente a operar, a obrar en la vida de los dos primeros humanos que estaban ahí. Pregunta, ¿usted cree que el diablo se detiene? No. El diablo no se detiene, no para, constantemente está haciendo, luchando para que la humanidad se revele a Dios. Continúa adelante. El ser humano sin Cristo es una copia de Satanás. El ser humano sin Cristo es una copia de Satanás. Como le decía, el infierno es justo para el diablo porque la maldad del diablo no cambia. Pero la maldad del ser humano tampoco cambia. La gente que está en el infierno ahorita no son cristianos. No se hicieron cristianos. No se hicieron buenas gentes. No se hicieron buenas personas. La gente que fue al infierno por su rebeldía en contra del Evangelio, hasta la fecha, después de que fueron lanzados para allá, hasta la fecha, siguen siendo rebeldes en contra de Dios. Y ahorita lo vamos a mirar eso. Las circunstancias tormentosas que los humanos pasan no necesariamente cambian el corazón de la humanidad. Yo personalmente he visto personas en el hospital a punto de morir o han estado en estado grave, que me han prometido, jurado y recontrajurado, que si Dios los levanta de ahí, lo van a servir por el resto de sus días. Y yo personalmente los he mirado, que después de que son sanados, vuelven a su miserable vida. ¿Sí o no todo el mundo en la cárcel se hace cristiano? Hasta pastores, predicadores, evangelistas. Y yo le prometo a mi Cristo que cuando salga de esta prisión, ahora sí voy a servirlo por el resto de mis días. Salen y cuando se encuentran el primer compadre, el primer camarada, lo primero que hacen, ¿sabes qué? Me merezco una borrachera por estos 10 años que estuve en la cárcel y me merezco porque ya después serviré a Cristo. Créemelo, que estando en las peores condiciones del ser humano, no se arrepentirán. Si usted piensa que el infierno es un lugar de castigo para que el hombre se arrepienta, no es así. El infierno no está diseñado para redarguir ni para reivindicar a nadie. El infierno está creado para castigo al rebelde por la eternidad.
Ahora, yo quiero que entienda esto, porque en los tiempos que vivimos, la gente no ama la verdad. La gente no quiere escuchar la verdad. No quieren. La gente se revela al mensaje de Dios. La gente se revela al mensaje del Señor. Pero déjame decir una cosa. Eso es una obra de Dios. Es una obra de Dios. El único que puede hacer la conversión en la vida de la gente es Dios, es su Espíritu, ¿sí o no, hermanos? Por lo tanto, seamos fieles al mensaje del Evangelio. Seamos fieles al mensaje de Cristo. Se rebelan, no se rebelan contra ti. No te aceptan a ti. Rechazan a Cristo, rechazan su mensaje. Están rechazando al Señor. El castigo lo llevarán ellos. Le vuelvo a decir, el ser humano sin Cristo es una copia de Satanás, porque son enemigos de Dios. Ya le explicaba ahorita, dijo el Señor Jesús en el verso 41, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿usted cree que el diablo no escuchó esas palabras? Hermanos, cuando Jesús le dijo, apartaos malditos de mí, hacedores de maldad, apartaos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pregunto, ¿usted cree que el diablo no escuchó eso? Preparado para mí. Bueno, pues si está preparado para mí y yo ya no tengo ninguna oportunidad de cambio, pues entonces voy a hacer más maldad sobre la humanidad. ¿Usted cree que el diablo no viene a las iglesias los domingos? Claro que sí. Claro que sí. El diablo comienza desde la casa. No vayas, ¿para qué vas? ¿Sí o no? ¿A qué vas? ¿Verdad? Estorbos, ¿verdad? Excusas. Llegas y te molesta la palabra. Y por eso el Señor dice que el corazón está lejos. Pero quiero que entienda algo, hermanos. Usted como hijo de Dios debe de ser una persona dócil. Dócil al Señor. Yo sé que quizás algunos de ustedes han sido abusados. Han sido engañados. Yo he tenido gente que han sido estafados. Pero quiero que sepa que yo como pastor no soy así. Mi trabajo único es predicarte la verdad de Dios. Y si tú te rebelas en contra de esa verdad, en contra del Evangelio, quiero que entiendas que estás en serios problemas tú. Tú, yo no, tú. Estuviera en serios problemas si usara el Evangelio para manipularte, si usara el Evangelio para abusarte, ¿verdad, hermano? Si usara el Evangelio para robarte, si usara el Evangelio para hacerte daño, para engañarte. Este hermano se ve medio dormido, le voy a torcer algunos pasajes bíblicos para sacarle $1,000 y ya la hice. Si hiciera eso, el que estuviera en problemas soy yo. Pero si tú me escuchas con fidelidad cada domingo, cada jueves, el que está en problemas eres tú. Eres tú. Y déjame decirte una cosa, si tu conciencia ya se cauterizó, ya te lo expliqué, nada más porque no tengo aquí el ejemplo. Si tu conciencia se cauterizó, hay muy poco que se pueda hacer por ti. Francamente te lo digo. A menos que vayas a la cruz y le pidas al Señor que te perdone. Amén, hermano. Y como dice el Señor mismo, dice en su palabra, por si Dios les conceda arrepentimiento, por si Dios les conceda una idea más clara acerca del infierno. Continúa adelante. Una idea más clara acerca del infierno. Continúo. El infierno no es compartido con gente buena. No hay ningún cristiano verdadero nacido de nuevo en el infierno, hermano. Ninguno.
En el infierno hay solamente gente malvada, solo demonios, el diablo, los falsos profetas, el falso profeta, el anticristo. Solamente lo peor de lo peor estarán en ese lugar. En el infierno no hay gente buena. No hay gente, hermano, no hay cristianos nacidos de nuevo. A veces hemos escuchado testimonios de personas que dicen: yo fui al infierno y allá en el infierno miré a fulano. No, no fuiste a ningún infierno, solamente alucinaste. Son alucinaciones. Punto número 2, el infierno será tiniebla eterna. Mateo 22:13 dice: entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En primer lugar, para que tengan una idea más clara, el infierno no hay gente buena, y en el infierno, hermanos, será un lugar de tinieblas, un lugar eterno de castigo. Continúa adelante. ¿Hay alguna duda acerca del infierno? ¿Hay alguna duda acerca del infierno? Y como te decía hace un momento, y en una ocasión escuché a una persona que dice, que me hizo esta pregunta, me dijo: pastor, pero ¿cómo yo puedo estar en el infierno? ¿Cómo puede estar la persona en el infierno expulsado de la presencia de Dios si la presencia de Dios lo llena todo? Sí, es cierto, la presencia de Dios lo llena todo, pero escúcheme, la presencia de Dios lo llena todo, no en el mismo aspecto. En otras palabras, vamos a ver un ejemplo. Nosotros en este lugar estamos en la presencia de Dios, pero estamos en la presencia de Dios bajo su gracia. La gente que está en el infierno están en la presencia de Dios, pero bajo su ira, bajo su juicio. Es cierto, la presencia de Dios lo llena todo, pero lo llena en diferentes aspectos. Quiero hacer otra pregunta. Si el infierno es un lugar de fuego, de llamas, de incendio, ¿cómo puede ser también una morada de tinieblas? Bueno, es que no todo lo donde hay fuego en realidad está totalmente alumbrado. Hay lugares que hay fuego y está oscuro. De hecho, ¿usted alguna vez ha visto un incendio de noche? Verá que aunque está la casa ahí quemándose, el basurero quemándose, verá que aún así hay oscuridad alrededor de todo eso. Entonces el infierno es un lugar de tinieblas y un lugar de castigo eterno, hermanos. Así es que le decía hace un momento, yo entiendo la delicadeza de los temas, los comprendo, pero también es importante que usted los comprenda y los entienda. Los comprenda y los entienda. Dios quiere llevarnos por un camino seguro. Es angosto, pero es seguro, hermanos. Amén. Angosto, pero seguro. Porque esa es su bondad. Pregunta final, o punto final. El infierno, Jesús dijo que era eterno y sin descanso. Le decía hace un momento que la maldad no cambia. Las circunstancias en la vida del ser humano no lo hacen cambiar. Solamente lo que lo transforma es una verdad puesta por el Espíritu de Dios en el corazón, en el alma de la persona, para que esa persona sea transformada. Dice Mateo 25:46: y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Apocalipsis 14:11 dice: y el humo de su tormento sube, ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14:11. Eterno, sin descanso. El infierno es una realidad. ¿Cómo podemos evitar ir ahí? Creyendo en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, confiando en Cristo, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, confiando en Él y solamente en Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dejando a un lado todas nuestras falsas creencias, nuestras falsas enseñanzas, dejándolas a un lado. Evalúa qué dice la Biblia, qué dicen tus creencias, qué dicen nuestros conceptos humanos, qué dice la Biblia, qué dice la Escritura.
La Escritura nos enseña claramente que si crees en Cristo, que si tú confías en Cristo, serás salvo. Que si tú crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos al Señor, serás salvo. No hay otro intermediario, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Él es el único intermediario. Las buenas obras no te salvan, pero no son las malas obras las que te condenan, sino tu falta de fe en Cristo Jesús. Es la rebeldía lo que condena, porque esta refleja el carácter del diablo en vez de reflejar el carácter de Cristo. Jesús dijo: aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde. Aprendan de mí. No aprendan del diablo, dijera el Señor. Aprenden de mí, aprendan. El Señor Jesús dijo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y no lo haga solamente por hacer mi trabajo fácil, hágalo para hacer su vida fácil. Porque me dice una cosa: todo pastor en la tierra, no hay cosa que tenga más batalla que con la gente rebelde, hermanos. Antes, cuando yo me reunía con pastores, siempre era el mismo tema o el mismo problema. Es el mismo problema siempre en toda la tierra, en todo el mundo, a través de la historia. Ha sido siempre el problema. ¿Cuál es tu problema, pastor? Oren por mí. ¿Por qué? Porque hay 2, 3 familias que se han rebelado y están en rebeldía. Oh, bueno. Los pastores no se quejan por falta de dinero, por falta de lugares. La iglesia cabe en cualquier lugarcito cuando es del Señor. Amén, hermanos. La iglesia se reúne cuando es del Señor en cualquier lugar, y con lo poco que Dios nos da, entre todos hacemos posible estar. Pero ¿sabe cuál es el verdadero problema? La rebeldía de la gente. Yo siempre le digo cuando he tenido oportunidad de hablar con pastores, siempre les digo el mismo consejo: mira, tú pastorea a los que se dejen pastorear. Pastorea a los que se dejen pastorear, y los que no, que Dios los bendiga. Pablo decía que lo entregaras a Satanás. Yo no soy tan malo o no soy tan fuerte. Yo le digo: no, tú te entregas al Señor nada más. Amén. El infierno no es un lugar de diversión, hermanos. Es un lugar de tormento. Y usted dirá: pastor, ¿me quiere manipular? No. ¿Me quiere asustar? Tampoco. Quisiera que el Señor te convenciera que la rebeldía es un camino directo sin escalas al infierno y a la condenación eterna. Eso es importante que usted lo entienda. Es importante que los que van a oír este mensaje lo entiendan y lo comprendan. La rebeldía es el reflejo del carácter del primero que se rebeló, que estaba allá en el cielo a un lado de Dios. ¿De quién? Del diablo. Si el Señor, piensa esto, si el Señor desechó a ese sello de hermosura, tenlo por seguro que a ti te va a desechar como nada. Como nada. Así es que, amados, la pregunta es: ¿para quién es el infierno? Para los rebeldes y el impío, que anda todo incircunciso de sus corazones. Vamos a orar. Padre, póngase de pie conmigo, hermano. Lo invito a que se ponga de pie conmigo. Póngase de pie conmigo. Vamos a adorar a nuestro Dios. Padre Santo, aquí estamos. Aquí estamos, Señor.